Porque mientras gran parte de la atención internacional estaban puestas en María Corina, otra figura empezó a consolidar poder. Y lastimosamente, esa fue Delcy Rodríguez. Aquí aparece una diferencia fundamental. María Corina construyó legitimidad. Delcy conservó la gobernabilidad. Aunque muchas personas piensan que ambas cosas deben ir juntas, la realidad política demuestra que no es así. Una cosa es representar una esperanza. La otra es gobernar un país con todas sus implicaciones, subordinación de las Fuerzas Armadas y todo el monopolio de las armas. Las grandes potencias también entienden eso. Por eso los países no suelen tomar decisiones simplemente por afinidades ideológicas. Piensan en estabilidad, seguridad, energía, migración y otros intereses estratégicos. Claro que hay una traición, pero es que yo digo que todo Cristo tiene un Judas. Si a nuestro Señor Jesucristo sabía que lo iban a traicionar y sin embargo, bueno, se dejó besar en su mejilla por Judas y sabía que lo iban a vender y estaba ahí y es el Cristo de todos, ¿no? No va a salirle un traidor a Maduro, así como hubo traidores a Chávez, pues. Claro. Así como tuvo traidores también Simón Bolívar. Todo en Zamora. Nadie puede pensar aquí que la CIA no haga su trabajo. El que tenga duda de que este señor Alessandro es un agente del imperialismo, busque las declaraciones del candidato presidencial colombiano de la extrema derecha, que se llama, creo que Esteban de la Espriella. De las Prielas. De la Espriella, donde él claramente dice cómo le tenía montadas las reuniones en varias partes del mundo con la DEA y con la CIA a Alex Saab, con el propósito de que Alex Saab entregara a Maduro y a los dirigentes de la Revolución Bolivariana. Durante años, María Corina Machado fue presentada como la gran esperanza opositora, pero algo comenzó a romperse, no solo con ella, sino con el mundo opositor. El presidente Trump y su equipo los tenían muy bien medidos. Hace pocos días, en Panamá, María Corina Machado y las Fuerzas Democráticas de Venezuela se reunieron con un solo propósito: la libertad de Venezuela. Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino, porque cuando el liderazgo democrático de Venezuela y en coalición apuntan en la misma dirección, esa dirección es un mandato. Reconocer la necesidad de un proceso electoral presidencial, para mí, es honrar la voluntad de todo un pueblo que quiere libertad. Venezuela está por encima de cualquier otra cosa. Bueno, de María Corina Machado y de la oposición espero cualquier cosa. Y mala, no espero nada bueno. Cualquier cosa mala que se nos pueda vender y se nos pueda presentar, yo la puedo esperar. O sea, es muy gracioso como ellos nos llaman chavistas cuando nosotros no los apoyamos a ellos, pero ellos se sientan con cuanta basura chavista hay en el universo, entre ellos Delcy Rodríguez. ¿Qué les va a importar a ellos negociar con Delcy con tal quedarse en el poder? Si ellos piensan o ellos sacan sus cuentas y ven, si yo me reúno con esta tipa, así se asesina, secuestradora y todas las cosas que ella misma le ha etiquetado a la señora Delcy, ellos se van a sentar. Pero la política en Venezuela después de enero está en manos de la administración de Donald Trump. Yo me muero de la risa cuando hay tantos asesores políticos y opinadores de oficios que dicen, no, en Venezuela tal o tal cosa. Miren, amigos, aquí depende de lo que Donald Trump y su administración decidan. Y no lo sabemos. Yo no lo sé, tú no lo sabes y no lo sabe nadie. Todos son rumores y rumores y rumores. Si ella quiere entrar a Venezuela, entre. ¿Qué va a hacer ella en Venezuela? Ella no tiene la manera de tomar realmente el poder. Porque lo primero que no tienen son fuerzas armadas, Alejandro y amigos. Sin fuerzas armadas y sin una estructura organizada militarmente para controlar a los delincuentes de Venezuela, que son el régimen, sus colectivos y la cuerda de policías torturadores y asesinos que hay por el país, ellos no pueden tomar el poder. Eso es agua de borraja. Eso es pan y circo para el pueblo decir que yo tengo las actas, unas actas que nunca sirvieron ni van a servir. Y ahí tú ves como el presidente de Panamá se lavó las manos y dijo, no, ellos vienen para acá a reunirse, yo no sé nada de eso, se ha pegado. Ya se le olvidó el vestidito, ya se le olvidó todo aquel cuento. María Corina no ha cambiado
María Corina sigue siendo la misma mujer coherente, la misma que decíamos años atrás que no íbamos a los diálogos no porque no creyéramos en el diálogo, sino porque era necesario establecer condiciones, prerequisitos, como lo hacemos ahora, exigiendo una fecha para elección presidencial, exigiendo liberación de los presos políticos, exigiendo la resolución urgente de esta tragedia humanitaria que es precisamente la línea fundamental que está contemplada en la hoja de ruta que proponen María Corina, Edmundo González y todos los factores que nos hemos dado cita en Panamá para promover este manifiesto. Y cuando observamos los acontecimientos recientes, nos preguntamos, ¿terminó pensando más la capacidad de control institucional que el discurso de ruptura total? Por eso hoy los venezolanos tienen una gran decepción, porque los que terminaron controlando los mecanismos reales del poder fueron otros que ellos no querían. Esa es probablemente la discusión política más importante que debe darse en Venezuela. ¿Logrará la oposición que el que tiene el poder real y el monopolio de las armas esté de acuerdo en que ellos vuelvan? ¿Lograrán darle las garantías necesarias y la convivencia del país para que haya una gobernabilidad? Eso está por verse y lo vamos a descubrir. Aquí aparece el elemento más incómodo. Trump no piensa como activista, Trump piensa como un negociador. Pero es que no hay ninguna lectura que hacer. Si es que María Corina y toda esa gente que está en esa mesa siempre han trabajado juntos. Todo lo han hecho en conjunto, concomitantemente al Premio Nobel de la Paz, a las elecciones, y todos tenían un plan. El plan es, sin importarles Venezuela ni el destino de Venezuela y mucho menos el destino de los venezolanos, quedarse con el poder a costa de lo que sea. Así ellos tengan que gobernar sobre la ceniza y los cadáveres de los venezolanos. Lo importante para ellos es la toma del poder a costa de lo que sea. ¿Por qué se queda Delcy Rodríguez? Porque no hay más nadie que haya negociado con Trump. La señora María Corina Machado, en un programa con Donald Trump Jr., dijo claramente que no quería intervención militar, que no lo quería, que eso era una locura, that's crazy, con ese inglés ridículo, porque en todos los idiomas lo que dice son ridiculeces, y entonces dijo que no lo quería, la otra no. Yo aseguro y apuesto, y lo puedo escribir donde sea, que ella negoció hace mucho tiempo con la administración de Trump. Los otros salieron a felicitar a Biden cuando ganó, salieron el viejo inmundo, en vez de esperarse que Trump, que era el aliado de Venezuela siempre, y los republicanos, él se vino a darse los besos con Biden, porque ellos son así. Ellos son unos recogelatas de la política. Ellos no saben leer nada, ni entre líneas, ni entre nada. Sencillamente no les importa Venezuela, no saben nada de política porque ellos ven la política como un negocio. La oposición venezolana se ha convertido en una franquicia para producir dinero y candidatos para producir dinero. Mira lo que dijo en Panamá. Ay, cuando había fraude querían elecciones, ahora que no hay fraude, no quieren elecciones, ¿quién los entiende? En serio, María Corina Machado. Y yo quiero que eso se grabe a sangre y fuego. La señora está diciendo que no hay fraude. Entonces, yo no quiero que el día de mañana, cuando ella vaya a unas elecciones, si se dan las elecciones y se las roban, que salga con la misma lloriqueadera de la Sayona por las esquinas, como la que llora por los hijos. Me robaron las elecciones, yo tengo las actas, pero ustedes saben que el régimen está más débil que el régimen. Y el régimen, amiga, o sea, yo quiero que los venezolanos se den cuenta de lo que está pasando aquí. Sí, somos chavistas porque no la apoyamos, pero y los malditos chavistas que tenías ahí, coño, tu madre, eso sí no, eso sí son chavistas. A mí me sabe que me digan lo que sea porque yo jamás fui chavista, jamás fui de izquierda, nunca combatí a los comunistas desde siempre. Unas elecciones con garantías deben contar con árbitros independientes, un registro electoral representativo de la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a los medios independientes. Y hay algo que va antes de todo eso, condiciones que no son negociables: la libertad de los presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del poder electoral y del poder judicial.
El año que viene tienen que haber en Venezuela elecciones libres, transparentes, con la ayuda de los Estados Unidos y que los venezolanos sean los que decidan qué es lo que van a hacer con su destino político. Pero sin duda los Estados Unidos no están en el negocio de la ocupación, están en el negocio de la liberación. Lo dijo Marco Rubio, que habían tres estados: estabilización, recuperación y transición. Nosotros, los 3 congresistas federales que representamos al sur de la Florida, donde representamos a la gran mayoría de los cubanos americanos que viven en el sur de la Florida, estamos muy de acuerdo de que tienen que haber elecciones libres y transparentes el año que viene. Y en eso estamos. Esta es una reivindicación del mandato soberano que dictaron los venezolanos el pasado 28 de julio. Aquí nadie ha claudicado, aquí nadie se ha resignado a vivir bajo el yugo de un régimen interino. Aquí de lo que se trata es de establecer una negociación no para repartir cuotas de poder, porque qué poder vamos a repartirnos, si más bien hay que ganar el poder, conquistar el poder, recuperar la democracia, garantizar la libertad de todos los venezolanos, y para eso se ha establecido un camino, una ruta que tiene una estación clave, que es la fecha de una elección presidencial, para lo cual es indispensable contar con nuevos rectores. Rectores que no respondan a ninguna tendencia partidista, rectores que garanticen transparencia, decencia, credibilidad, confianza, que se actualice el registro electoral permanente, que se levanten las inhabilitaciones para que, por ejemplo, María Corina pueda participar, que se liberen a todos los presos políticos, que haya garantías de que retornen los exiliados políticos sin ser amenazados, pero todas estas garantías no están allí a la mesa, tenemos que ganárnoslas y hay que asumir riesgos, hay que asumir responsabilidades.